Hola, buenas noches. Dios les bendiga. Vamos a orar, vamos a hablar con Dios y coloquemos este tiempo en la presencia, en las manos de Dios. Que sea Él dirigiéndonos, que sea Él hablándonos. Señor, aquí estamos, Dios. Bendito Padre Celestial, Señor. Te adoramos, Señor. Padre, Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, mi Salvador, y el Espíritu Santo que me consuela, que me levanta. Gracias, gracias Dios amado, Señor. Padre, venimos ante ti, Señor, con corazones dispuestos, Señor. Levantamos nuestras manos, Señor, en señal de adoración, Señor. Nos rendimos ante ti, Dios. Descansamos y confiamos, Señor, creyendo, Señor, con la certeza, bendito Dios, que en ti, Señor, hay respuesta, Señor, para nosotros, para nuestra vida, para nuestras peticiones, para que tú nos guardes, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor amado. Gracias, bendito Padre Celestial, Señor. Te adoramos, Dios. Y queremos, Señor, que tú nos hables, Señor. Que tu palabra, Señor, sea cambiando, Señor, mi vida, Señor. Que sea viva y eficaz, Señor, en mi vida, Señor. Que me transforme, Señor. Gracias, Dios amado, Señor. Padre, te ruego, Señor, que en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, tu presencia, Señor, esté aquí, Señor, para ministrar nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios amado. Gracias, precioso Rey de Gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Démosle toda la gloria a Dios, pues Él es el único. Él es el único que puede llenar nuestras vidas. Gracias, Señor amado. Gracias, bendito Dios todopoderoso, Señor. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame, Señor. Purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor. Te quiero conocer. Aquí estamos, Señor. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Y ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción.
purifícame y lávame, resérvame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, Señor, purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor, te quiero conocer. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Padre, que tu paz, Señor, que tu presencia, Señor, esté ahí, Señor, llenando cada vida, Señor, llenando cada corazón, Señor. Padre, ministra tu presencia, Señor. Padre, ministra, Señor, esa paz. Ministra, Señor, de ese amor, Señor, de tu presencia, Señor, que levanta, que renueva, que restaura, que purifica, Señor. Gracias, Dios. Purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, Señor. Queremos, Señor, estar en tu presencia, Señor. Queremos, Señor, conocer más de ti, Señor, más de tu palabra, más de tu presencia, Señor, más de tu Santo Espíritu, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Tu presencia, Señor, está aquí en este lugar, Señor. Tu presencia, Señor, se mueve, Señor, con gran poder, Señor, y tu palabra renueva, restaura, levanta, vivifica, Señor. Gracias, Dios amado, Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Espíritu Santo. Te amamos, Señor. Te amo, bendito Dios, Señor. Te adoro, Señor. Te adoro y quiero servirte, Señor. Gracias, Señor, gracias, Dios amado, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el día de hoy, buenas noches para los que están acabando de llegar. Saludos a John Escobar, Dios te bendiga. Jamie, Dios te guarde. Espero que el Señor se esté moviendo de una manera especial allá en la iglesia, en Centro Misionero Bethesda en Cerrito. Yo sé que Dios está abriendo nuevas puertas y que la iglesia en Cristo está creciendo. Hola Diana Giraldo, hola prima Diana Suárez, Dios te bendiga. Saludos a mi familia allá en Buga, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que los proteja. Y sin más preámbulos, vamos a la palabra de Dios. Quiero que el día de hoy vamos al libro de Jeremías.
en el capítulo número 3, Jeremías capítulo 3, de los versículos 6 al 13, de los versículos 6 al 13. Leamos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te rogamos, Dios, que nos hables a través de tu palabra, Señor. Bendito Espíritu Santo de Dios, Señor. Abre nuestros ojos espirituales, Señor, para que podamos ver las maravillas de tu ley, Señor, para que podamos gozarnos, para que podamos deleitarnos en tu palabra, Señor, con pasión, con amor, Señor, que podamos transmitir tu mensaje, Señor, como tú quieres, Señor, que seas tú hablando, Señor, que sea quitada toda palabra humana, Señor, y que sea esa sabiduría, ese conocimiento que viene de lo alto, Señor, para que nos hables, para que nos edifiques, bendito Dios, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. Amén y amén. Como título aquí vemos en la palabra de Dios que dice: Jehová exhorta a Israel y a Judá al arrepentimiento. Iniciamos en el versículo 6 del capítulo 3 de Jeremías. Dice la palabra de Dios: Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Verso 7. Y dije: después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió, y lo vio su hermana la rebelde, Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá de su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Verso 10. Con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Verso 11. Y me dijo Jehová: ¿ha resultado justa la rebelde Israel en comparación a la desleal Judá? Verso 12. Ven, ve y clama estas palabras hacia el norte, y di: vuélvete, oh rebelde Israel. Dice Jehová: no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo. Dice Jehová: no guardaré para siempre el enojo. Verso 13. Reconoce, pues, tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Bueno, es interesante ver esta exhortación que está haciendo el Señor. Perdónenme que estoy moviendo un poquito la cámara. Solo trato de poderme ubicar bien para poder ver mis apuntes. Sencillamente Dios en esta palabra había condenado a Judá por dos motivos. Judá había rechazado al Señor. Y segundo punto, habían creado sus propios dioses. Recordemos que tenemos un Dios que es fuerte y celoso. Este pueblo se había inclinado hacia la idolatría, porque era la forma de vida más fácil y más popular en ese tiempo, y no muy lejano a lo que estamos viendo en nuestro tiempo. Pero ese sendero los conducía a que ellos se rebajaran a sus normas, y esto los hizo descender a un nivel moral muy bajo. Sí, porque empezaron a fornicar contra Dios.
Quizá la palabra fornicar aquí, en esta palabra no quiere decir como usted y yo quizá la conocemos, que es cuando dos personas no están casadas y tienen relaciones sexuales, cometen pecado de fornicación, ¿sí? Esto no, este palabra fornicación de la cual está hablando la Biblia aquí en este texto, es cuando Israel adoró a otros dioses, pues no estaba amando a Dios, al Dios verdadero, sino que se estaba inclinando, estaba fornicando, adorando y arrodillándose, haciendo idolatría ante otros dioses. Quiero que este punto quede claro. Leamos entonces el versículo 6 y vamos a ir desglosando hasta llegar al versículo número 13. Dice el verso 6: Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Mire que aquí Dios le está mostrando a Judá lo que ya había hecho el pueblo de Israel. Recordemos que ellos estuvieron en un tiempo de esclavitud, ¿cierto? Y entonces Dios lo que le decía a Judá era que aprendiera la lección de cómo Israel, que ya había sido conducida al cautiverio, habían sido obstinados y rebeldes. Israel había sido obstinado y rebelde, pero Dios había tratado de que Israel regresara a él, ¿sí? Por eso Dios los sacó de ese cautiverio, porque quizá un día dice que los hijos de Israel se clamaron y con gemidos empezaron a dar voces ante Dios, a clamar ante Dios. Y entonces Dios hace que ellos... Perdón. Para que no perdamos el hilo. Dios lo que hace es que ellos vuelvan, ¿cierto?, de ese cautiverio, y empieza Dios a meter ahí su mano a causa de su clamor. Y pues lo que Dios le estaba diciendo aquí en esta palabra era hablándole a Judá, diciéndole que aprendiera la lección. Continuamos leyendo ahora el versículo número 2, que dice, el versículo número 7, perdón. Y dije: después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ven cómo Dios está colocando como ejemplo a Israel, y cómo Dios dice que la rebelde Judá vio a su hermana, a Israel. Dice Dios en esta palabra: yo le he dado a ella la oportunidad. ¿A quién? A Israel, de que se vuelva a mí, ¿sí? Dios siempre está dispuesto a recibirnos, quizás así como esa parábola del hijo pródigo, el cual recibió todo y se fue, y luego resultó comiendo de las obras de los cerdos. Y después de haberse revolcado en todo el pecado en el mundo, volvió donde su padre, y su padre no lo juzgó. Su padre lo esperó con sus brazos abiertos, incluso hizo una fiesta, hizo matar el mejor animalito gordito para que lo prepararan para su hijo que había regresado. Así es Dios con nosotros. Recordemos que Judá, según lo que nos muestra aquí la palabra, habían pecado gravemente, ¿sí? También
Judá tuvo el cautiverio que tuvo Israel por no seguir ese ejemplo que ya tenían, ¿cierto? ¿Cuántas veces usted y yo tenemos, quizá, ¿cómo le llamamos? Espejos de cosas que vemos que le pasan a otras personas y ni aún así recapacitamos? Quizá Dios nos está mostrando a usted y a mí a través de los ejemplos de otras personas, y usted y yo ni aún así obedecemos. Entonces, tengamos en cuenta que así como Dios le habló a Judá, mostrándole lo que ya había hecho Israel, y no obedecieron, asimismo para nosotros un día va a venir un juicio. Dice el verso 8: ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel. Cuando dice ella vio, está hablando de Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y había dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Ven cómo Judá también hizo lo mismo, aún habiendo tenido ese espejo de lo que había pasado a Israel, de ese cautiverio, de todo ese tiempo que después de haber salido de ese cautiverio a causa de su rebeldía, y quizá de ver cómo la mano de Dios se movía con gran poder, y ellos aún así seguían renegando y seguían, incluso fornicaron, queriendo levantar un becerro de oro, sabiendo ya todas las maravillas que Dios había hecho. Entonces, como les digo, no estamos lejos nosotros. Este mundo está rodeado de demasiada idolatría. Hay países donde abunda más la idolatría que en otros. Pero Dios siempre ha sido misericordioso. Dios nos está dando oportunidades. Aún a las personas que aún no conocen, Dios está ahí tocando la puerta de tu corazón, y solamente Él va a entrar si tú se lo permites, para que Él pueda cambiar, transformar tu vida. Ahora vamos al verso número 9, dice: y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Es decir, que ellos hicieron ídolos de esos materiales, ¿sí? Dice que ellos fornicaron, dice, y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y el leño. O sea que crearon ídolos de estos materiales, de piedra y de leño, ¿sí? Y fornicaron contra Dios, pues empezaron a adorar a otros dioses. El versículo número 10 dice: con todo esto su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Aquí recordemos que están hablando al inicio de los días del rey Josías. El rey Josías constituyó una renovación en ese tiempo, donde mucha gente se volvió a Dios, pero fue tan popular porque para muchos no era otra cosa que un retorno superficial a Dios. O sea, como lo dicen en ese tiempo, como que lo hicieron como a su manera. En lo que concierne con esta nación, fue una experiencia superficial con Dios. Y recordemos que Dios conoce nuestras intenciones de nuestro corazón, nuestra mente, y que Dios sabía de qué manera ellos lo estaban haciendo.
y también no muy lejano a lo que vemos hoy en día. Hay personas que leen la palabra de Dios y que también creen. Y hay personas que creen que hay mucha cantidad de gente que está siendo salvada en este tiempo. Pero pues tengamos cuidado. No se trata de nosotros tener una renovación espiritual fingida. No se trata de nosotros quizá ser personas que nos hagamos ver muy espirituales ante los demás y que quizá no lo seamos. No se trata de que en la iglesia me vean bien y quizá solamente saliendo unas cuadras de la iglesia soy una persona totalmente diferente. No se trata de que puede haber personas sirviéndole a Dios, pero pueden estarlo haciendo quizá de una forma fingida. Tengamos cuidado con esto, porque Dios es celoso. Quizá estamos cayendo en esa fornicación, porque recordemos que a Dios no le agrada. O somos amigos de Dios, o somos enemigos de Dios. Quiero que vamos ahora al versículo número 11. Dice: y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. ¿Qué quiere decir esta palabra? Aquí observemos que Dios estaba dejando en claro que el pecado de Judá era peor que el pecado de Israel. Sí, pues aquí nos está hablando, por aquí nos habla de una ubicación geográfica. Hay un versículo que nos habla. Bueno, no lo veo, pero entonces aquí Dios nos está mostrando cómo las 10 tribus del norte o las de Israel, y nos muestra también cómo estas 10 tribus de Israel no habían tenido la misma oportunidad que las tribus del sur, o sea, las de Judá. Por aquí encontré unos ejemplos y se los voy a leer. Dice: las tribus del norte no tuvieron el templo y tampoco tuvieron una copia de la palabra de Dios. Por lo tanto, el juicio sobre Judá sería mayor. Entonces es interesante ver por qué Dios les decía a ellos que ha resultado más justa la rebelde Israel en comparación a la traidora. Mire que cambia la palabra y dice a la traidora Judá. Dice ahora la palabra de Dios en el versículo número 12: ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Aquí podemos ver cómo hoy en día el gran problema en el ser humano es la falta de confesión de su pecado, es la falta de arrepentimiento, de cómo el ser humano se quiere justificar a sí mismo porque no es tan malo como el otro. Yo te hago una pregunta. ¿Tú dices ser cristiano? Ahora, ¿qué quieres decir
cuando expresas que eres cristiano. Quizá profesamos haber confiado en Cristo, pero ¿sabemos para qué estamos confiando en Cristo? Debemos saber que un día llegamos al arrepentimiento y lo que estamos confiando es en Dios, en el Señor Jesucristo, nuestra vida eterna, que al haber llegado al arrepentimiento y haber reconocido que solamente a través del sacrificio del Señor Jesucristo, usted y yo podemos ser limpios de todo pecado, estamos confiando en Dios, nuestra salvación. Estamos confiando en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Esto es lo que nosotros queremos decir cuando somos cristianos, cuando estamos caminando en obediencia a la palabra de Dios. Y quizá nos agrada mucho escuchar esto, que el Señor Jesucristo a través de ese sacrificio nos salvó de esa condenación eterna. Recordemos que Él murió en la cruz para salvarnos de lo que nos correspondía a nosotros pagar por nuestros pecados, pero Él vino y dio su vida y nos redimió, nos justificó. Ahora, después de este arrepentimiento, después de reconocer al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, Él va a colocar un espíritu nuevo en nosotros, vamos a nacer de nuevo y nuestra personalidad va a empezar a cambiar. Si usted y yo hemos hecho esa decisión de haber recibido al Señor y empezamos a caminar y a dar esos pasos de fe, leyendo la palabra, hablando con Dios, va a ser inevitable que tú empieces a ser transformado, que tu vida empiece a ser cambiada, que empieces a ser renovado. Pues la palabra de Dios se hace vida en nosotros y es eficaz y empieza a penetrar en lo más profundo de nuestro ser y vamos a empezar a experimentar una vida nueva. Entonces les animo, y el mensaje de hoy es para que usted y yo seamos fieles a Dios, para que así como tenemos el espejo de lo que habla la Biblia de Israel, así como tenemos el espejo de lo que habla la Biblia acerca de Judá, así como tenemos quizá otros más espejos o ejemplos, que usted y yo no cometamos los mismos errores, no forniquemos delante de Dios. Quizá esta palabra fornicación, como se los dije antes, es empezar nosotros como a asimilar que cosas pequeñas quizá no son pecado y empezamos a consentirlas en nuestra vida y le estamos siendo infieles a Dios. Por eso vemos en muchas iglesias y con gran preocupación, iglesias que dicen llamarse iglesias cristianas y están fornicando contra Dios. Como ejemplo podemos ver
este video que ha circulado en las redes sociales de la canción de Despacito del señor Luis Fonsi, la cual en una iglesia le hicieron una versión cristiana y empezaron a cantar esto en la iglesia. Esto es fornicar contra Dios. Recordemos que el cantar, la adoración, es ministrar la presencia de Dios. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Esto es delicado, mis hermanos, esto es delicado. La apostasía en las iglesias es real y la Biblia lo habla. Hay palabra profética en la Biblia acerca de esto. Y es para que usted y yo estemos con nuestros ojos abiertos, porque quizá vendrán doctrinas de demonios, dice la palabra. Vendrán falsos profetas. Sí, vendrán lobos vestidos de ovejas. Mucho cuidado. Usted y yo debemos aprender a discernir. Por eso debemos estudiar la palabra, para que quizá no quieran venir a meternos los deditos a la boca, para que no nos dejemos engañar. Recordemos que la palabra de Dios dice que mi pueblo se pierde por falta de conocimiento, y el conocimiento y toda la verdad viene a través de Dios, a través del Espíritu Santo. Él es el que nos da la sabiduría, el que nos da el conocimiento a través de la palabra de Dios. Entonces les animo, mis amados hermanos, para que ya nosotros como hijos de Dios sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, para que no forniquemos, para que no seamos infieles a Dios. Recordemos que la iglesia del Señor Jesucristo es la esposa. Es la esposa del Señor Jesucristo y no podemos ser infieles. Debemos estar preparados porque Él un día va a venir por nosotros. En su Biblia, en su palabra nos lo prometió, y así será, porque todo lo que está escrito en la palabra de Dios ha de cumplirse. Se está cumpliendo, se ha cumplido. Y esto es lo que debemos alertar a las personas cuando tenemos oportunidad de hablar, de decirles la verdad. Quizás se van a burlar de nosotros, quizás no nos van a creer, pero la Biblia dice que será como en los tiempos de Noé. A Noé se le burlaban, a Noé no le creían porque incluso no caía una sola gota de lluvia, y él estuvo trabajando por 100 años y no le creían, se burlaban de él. Pero Dios fue fiel a su palabra. Y el llamado de hoy es para que nos despertemos a hablarle a las personas con amor, con pasión, pues Él prometió que vendrá y un día lo hará. El Señor Jesucristo está cerca. Seamos fieles. Pidámosle al Señor que nos libre del pecado, que nos libre de la tentación, que nos dé dominio propio, que nos fortalezca. Señor, ayúdanos, Dios, te necesitamos. Cada día, Señor, te necesitamos más. Como el aire que respiro, Señor, te necesito. Porque sin ese aire, Señor, no puedo vivir, Señor. Así mismo sucede con mi espíritu, Señor, te necesito, Dios. Necesito ser lleno de tu Santo Espíritu. Necesito ser lleno de tu palabra, Señor. Necesito ser lleno de tu conocimiento, Señor, de tus pensamientos, Dios. Lléname, Señor, de ti. Llena cada una de las personas que han estado ahí en la transmisión, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, esté sobre ellos, Señor.
Tu palabra dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y así lo creemos, Señor. Te amamos, Dios. Te amamos, Señor. Ayúdanos para caminar, Señor, en santidad. Padre, no somos perfectos, Señor, pero queremos atender a tu llamado. Fortalécenos, Dios. Fortalécenos, Dios, pues no queremos fornicar, Señor, contra ti, Dios. No queremos fallarte, no queremos serte infieles, Señor. Ayúdanos. Sosténnos con tu diestra, Señor. Levántanos, Dios. Te necesitamos más y más, Señor, hoy más que ayer, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Padre, ministra, Señor, sanidad para todo aquel que lo necesite, Señor. Ministra liberación, Señor, para todo aquel, Señor, para aquella mujer que quizás, Señor, tiene raíces de amargura en su corazón, Señor. Saca, Señor, todo enojo, Señor, toda ira, toda raíz de amargura, Señor, todo resentimiento, bendito Dios. Quítalo, Dios amado, Señor. Sana, Señor, la vida, Señor, de cada persona, Señor. Renueva, Señor. Restaura, Dios. Levanta, vivifica, Señor, esos huesos secos, Señor. Cada uno, Señor, conforme lo necesita, Señor. Benditas en ti la familia, Señor. Bendice cada hogar, cada familia, Señor. Padre, creemos, como dice tu palabra, que mi casa y yo serviremos a Jehová. Gracias, Dios. Gracias, Padre bendito, Señor. Gracias, bendito Rey, por tu palabra. Te adoramos, Señor. En el precioso nombre de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Recuerda, antes de acostarte a dormir, encomendar tus sueños en las manos de Dios. La palabra de Dios dice en el Salmo 4:8. A veces se me va este versículo. ¿Cómo es que dice, amor? En paz me acostaré y asimismo dormiré, pues solamente tú, Jehová mi Dios, me haces vivir confiado. Recuerda que Dios no dará nuestro pie al resbaladero y que no duerme el que te guarda. Que Dios te bendiga, que tengas una feliz noche. Fortalécete en el Señor, levántate. Levanta ese liderazgo que el Señor te ha entregado y empieza a caminar de la mano de Dios y Él hará. Dios te bendiga.